Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, en que seguimos estudiando el Evangelio según Lucas. Nuestra hermana Katia se ha disculpado, tiene un evento impostergable, entonces por esta vez vamos a trabajarlo sin ella. Y la idea es hacer el esfuerzo entre todos para suplirlo. Empecemos, hermanos, con una oración inicial como acostumbramos. No sé quién se podría ofrecer a leerla. Sí, puedo leerla, Manuel Pablo, buenas noches. Adelante, Graciano, gracias. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión de hoy, en que continuamos en el estudio del Evangelio según Lucas. Había quedado un temita pendiente de más debate, de más diálogo en la sesión anterior, en que justamente nos ganó el tiempo. Y el punto fue el que muestro. Capítulo 17, versículos 20 y 21, en el cual los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí. Porque, y subrayo en amarillo, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces quedamos, hermanos, en que iban a tener estos días para meditar en esta palabra de Jesús y dedicar unos primeros minutos de esta reunión a dialogarlo. El reino de Dios está entre ustedes. Y no lo dice cualquier persona, lo dice Jesús mismo. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Es un tremendo tema y yo no creo que se pueda agotar. Y así le diríamos toda la reunión de hoy día. El tema es amplio y profundo, pero sería bonito que algunos participen y nos enriquezcamos más, porque la tarea va a seguir. Y mientras estudiemos la Biblia, este tema va a estar siempre presente. El tema del reino de Dios como tema futuro, como tema de la vida después de la muerte, o el tema del reino de Dios como tema actual y presente. Es un tremendo tema, hermanos. Entonces le doy la palabra, no sé si alguno ha podido pensarlo en estos días y quisiera compartir alguna idea con los demás. Es bienvenido. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo, y buenas noches nuevamente a todos los hermanos que están conectados. Bueno, yo preferiría ponerlo en términos, digamos, más, más actuales y más humanos, más mundanos, ¿no? El reino de Dios está entre ustedes, significa que nosotros mismos tenemos que construirlo.
O sea, Jesús ha venido, nos ha dejado una enseñanza, nos ha dejado las herramientas, digamos, ¿no? Para que cada uno construya su propio reino. Puede construir, cada uno tenemos la libertad de construir alrededor nuestro un reino de Dios o un antirreino de Dios, o sea, lo contrario, ¿no? Cuando nos portamos mal, etcétera, ¿no? Cuando no somos buenos seguidores de Cristo, construimos el reino opuesto. Entonces, es verdad que el reino de Dios no tiene fin, es verdad que el reino de Dios va a continuar después de que nosotros desaparezcamos físicamente, pero en lo que nos toca a nosotros, a los que estamos actualmente en el mundo físico, el reino de Dios depende de nosotros, ¿no? Puede estar con nosotros si nosotros lo construimos, o puede estar lejos de nosotros si nosotros también lo rechazamos. Y repito, Cristo nos dejó las herramientas, las enseñanzas, que están felizmente recopiladas en la Biblia y que la Santa Iglesia Católica Cristiana defiende, conserva y nos ayuda a interpretarla, ¿no? Para construir este reino de Dios que el mismo Cristo dice que está entre nosotros. Gracias. Bueno, gracias, Graciano. ¿Alguien más, hermanos? Repito, es una pregunta central. No es una pregunta cualquiera, ¿no? Manuel Pablo, Adelante, Guillermo. cuando Juan el Bautista empieza su predicación, llama a la conversión del pecado por el bautismo en el agua. Ahí está, Mamparo. Ya está. Y anticipa que detrás de él viene uno mayor que él, tan grande que él no es capaz ni siquiera de desatarle la correa de su brazo. Y una de las cosas que dice Juan el Bautista es: el reino de Dios está cerca, antes de que llegue el Señor Jesús. Después que llega el Señor Jesús y empieza a hablar, dice esto en el Evangelio de San Lucas: el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, para mí, quiere decir que el reino de Dios es el mismo Señor Jesús, porque es el Hijo de Dios, trae el mensaje del Padre de sanar a los que están enfermos, predica que se conviertan a la vida que Él expone cómo debe ser, de fraternidad, de solidaridad, en el fondo de amor, y lo resume finalmente diciendo: ámense unos a otros como yo los he amado. O sea, le da la pauta. Y además, el Señor Jesús es el reino de Dios porque Él es Dios mismo, Dios Hijo, y trae el mensaje del Padre, que lo que quiere es que todos se salven. Que como a pesar del trabajo de los profetas, que ha sido tan sacrificado y extenso a través del tiempo, no ha logrado los resultados que él esperaba. Entonces, no le queda quizás otra cosa, hablando en términos humanos, que enviar a su hijo. Viéndolo desde por default, como se dice, el reino de Dios es la forma de vivir, el ánimo con el que se vive todo aquel que ha escuchado la palabra del Señor Jesús y la ha puesto en práctica. Por eso es que el Señor Jesús dice: el reino de Dios está entre ustedes. Eso es lo que podría opinar Manuel Pablo. Bien, Guillermo, gracias. Tenemos entonces ya dos opiniones, dos posiciones.
¿Alguien más que quisiera añadir su propia posición? Yo, Manuel Seguramente. Pablo. Sí, Rita, adelante. Para mí, bueno, el Señor siempre va actuando poco a poco con nosotros según nos alimentemos de su palabra y lo que nosotros cumplamos sus preceptos. El reino de Dios, en verdad, es algo que nosotros, los creyentes, ya lo poseemos. Tenemos que saber llevarlo con nosotros y saber alimentarlo con la fe, porque eso va a crecer de acuerdo a lo que nosotros, o sea, conforme nos vayamos alimentando en todo lo que es la palabra de Dios, en todo lo que son los mandamientos y en todo lo que es nuestro, eh, digamos, actuación, nuestro actuar con nuestro prójimo. Yo creo que el reino de Dios siempre ha estado con nosotros y nosotros tenemos que tenemos que alimentarlo con la palabra, con el amor, con, con nuestro prójimo, ¿Cómo porque así, Rita? siempre la palabra de Pero Dios, perdón, Rita, para que no queden las cosas sueltas, ¿cómo que el reino de Dios siempre ha estado con nosotros? Has dicho. ¿Cómo, cómo así? a eso me refiero, el reino O sea, desde el momento que siempre, nosotros, siempre. desde que vino Jesús, él nos ha manifestado que el Padre, que Él viene por intermedio del Padre y que Él quiere que abramos el corazón a todo lo que Él dice, ¿no? Entonces, nosotros nos alimentamos de la palabra y con los mandamientos y los preceptos que tenemos y nuestras obras. Creo que tenemos, los creyentes ya, el reino de Dios depende de nosotros, porque está en nuestro corazón. Está, pero claro, a ver, si entendemos a Rita, y no es por hacerte un interrogatorio, Rita, a ti particularmente, Ujú. pero a la idea, ¿no? Si es que Jesús vino y por eso el reino de Dios está. ¿Es así? Que dicen, piensen Él lo todos. manifestó y No, no, cada uno no te lo, digo, Rita, no es un interrogatorio porque si no sería como un examen, y no es la ya, idea, sino para que todos piensen, ¿no? Entonces les digo, nuestra hermana Rita ha comentado lo que dice. A veces las palabras no reflejan todo lo que uno quiere decir. Pero en efectivamente. sus palabras, ella nos dice, el reino de Dios está siempre, desde que Jesús vino. Y yo les digo, piensen todos. ¿Es así? Por eso, la frase es hermosa, pero hay que darle contenido, hay que darle sustancia. Yo siempre lo fastidio con esto. Imagínense que ustedes son hermanos mayores en la fe y tienen hermanos menores, gente que recién comienza su formación, y te pregunta, hermana, hermano, yo sé que tú estás muy metido en esto y estudias mucho tiempo. ¿Cómo es esto de que el reino de Dios esté entre nosotros? Te lo preguntas sanamente, no es una persona que te va a calificar, a poner una nota, sanamente. Explícame, por favor, hermano, explícame, padrino, explícame, tía, explícame, mamá, explícame, abuelito, ¿cómo es que el reino de Dios está entre nosotros? ¿Qué les respondemos? Siempre insisto en eso yo, por favor, si estamos llamados por el mismo Jesús a ser testigos, a dar testimonio, en estas cosas es donde el testimonio tiene que ser clarito. Mientras más corto y más sencillo, mejor. Si necesita mucha explicación y palabras en latín, cero, jalaos, porque no te va a entender nadie y se van a aburrir, ¿no? Entonces, por eso les digo, piensa. Y cada vez que aparece un texto así de profundo, en el estudio que hacemos semana a semana, yo me detengo y digo, no lo pasemos por alto, es una ocasión que el Señor nos da para profundizar en la comprensión de su palabra. ¿Ya la tenemos clarita? Todavía no, y si es que no,
démonos cuenta y avancemos en tener en palabras un poquito una respuesta a una idea tan profunda como esta, ¿no? El reino de Dios está entre nosotros. Y yo repito, les pregunto, ¿está? ¿Está porque Jesús vino al mundo y dio su vida por nosotros? ¿Por eso está? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? ¿O no tenemos que hacer nada? ¿Y cuál es ese reino de Dios? Porque les digo, yo conozco muchos católicos bien formados, o entre comillas bien formados, que cuando se refieren al reino de Dios piensan en la vida después de esta vida. Pero Jesús no se refiere a eso acá, como vemos. En fin, por eso les digo, la pregunta vale. Y no para que la respondamos en un rato, pero yo, como fastidioso que soy, se las repito una y mil veces, pero estas son las cosas en las que tenemos que tener poco a poco una respuesta clara. Clara para nosotros y clara para dar testimonio ante otros que nos vengan a consultar. Estamos, a ver, hay unas manitos levantadas. Augusto, adelante. Sí, buenas noches. Creo que el reino de Dios en sí es Jesús mismo. ¿Pero en qué sentido? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese reino de Dios se actualiza en este mundo cuando las personas adoptan lo que Jesús es, ¿no? Es decir, su mensaje, la verdad y, y dedican prácticamente su vida a él, ¿no? Ahí se actualiza. El reino de Dios es la iglesia, la comunidad de aquellos que siguen, que verdaderamente siguen a Jesús. El reino de Dios comienza en este mundo, claro, con nuestras debilidades quizás no vamos a poder, el reino de Dios no se manifiesta en su totalidad en este mundo, pero comienza ciertamente en este mundo. O sea, esto no es una visión utópica, ¿no? Que este mundo se va a volver utópicamente el cielo, debería ser, ¿no? Pero digamos, vamos comenzando, vamos trabajando para eso. Y ya en la vida futura, en la nueva Jerusalén celestial, ahí se manifestará el reino de Dios en toda su gloria, ¿no? Pero comienza ciertamente en este mundo siguiendo el camino que nos muestra Jesús. Gracias, Augusto. Bastante claro. Y luego tenemos la mano levantada de Graciano. Adelante. Gracias, Manuel Pablo. Primeramente, quiero decir que estoy de acuerdo con todos los hermanos que se han manifestado antes que yo. Y debo confesar que mi conocimiento en teología es realmente cero, ¿no? Solo conozco lo que he podido escuchar en las misas, en las iglesias, y ahora lo que estoy aprendiendo con ustedes. Pero a mí me parece válido preguntarnos, ¿y el reino de Dios existió antes de que llegara Jesús, ¿no? Se hiciera hombre? ¿Y el reino de Dios existió antes de la creación? Ya había Dios, obviamente, porque en nuestra doctrina Dios siempre ha existido, nunca fue creado, es eterno, ¿verdad? Siempre ha existido. Por lo tanto, es lícito pensar que antes de la creación ya existía el reino de Dios, ¿no? Desde el momento que se nos enseña que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, en el Génesis, entonces automáticamente debemos pensar de que ya estuvo ahí también el reino de Dios, porque Dios va a hacer algo parecido a él. Nunca va a ser algo que no se parece a él en lo físico ni en lo espiritual, ¿no? Entonces, el reino de Dios yo creo que ha existido siempre. Para cada uno de nosotros mortales, una vez que nacemos en este mundo material, a partir de ahí empieza el reino de Dios. Y obviamente va a seguir eternamente también para nosotros, según como nosotros nos acerquemos o nos alejemos de ese reino, ¿no? Como dije hace un rato, las herramientas están dadas, ¿no? El camino está claro, la cancha está marcada, solamente nos toca a nosotros hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, yo creo que el reino de Dios siempre ha existido. Hace unos meses
en una audiencia pública que dio el Papa Francisco, un niño le preguntó, ¿y qué hacía Dios antes de la creación? No sé, seguro que alguien le enseñó al niño esa pregunta para que se la hiciera al Papa públicamente delante de todos los que estaban ahí, los periodistas, ¿no? Entonces lo que el Papa le respondió fue, lo que hizo Dios antes de la creación es amar, porque la esencia de Dios es el amor, ¿no? A partir de ese amor, Dios ha creado todo lo que ahora nosotros conocemos como universo y lo que viene después, ¿no? O sea, la eternidad se basa en el amor. Entonces, yo supongo que el Papa también sabe muy bien como buen religioso y como buen experto, digamos, en teología y en cristianismo, que el reino de Dios siempre ha existido, ¿no? Antes de la creación y después de este universo también seguirá existiendo. A ver, Gracias. gracias, Graciano. A ver, vamos a escuchar la opinión de Rubén. Adelante, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. El reino de Dios, los judíos, los israelitas, los judíos, tenían la convicción de que el reino de Dios vendría, o el reino de Dios, claro, cuando llegue el Mesías, ¿no? Ese era los fariseos pensaban eso, los fariseos y los judíos, el pueblo. Yo recuerdo un pasaje de cuando Jesús conversa con la samaritana, ¿no? Cuando Jesús conversa con la samaritana en el pozo de Sicar, Jesús o la samaritana entiende que Jesús, como es judío, va comprendiendo la identidad de Jesús, porque primero le dice que eres un judío, un poquito más adelante le dice que es un profeta, cuando le dice cosas de ella. Después se pregunta, ¿no? Si no será este el Mesías. El Mesías. El mesianismo se creía que era la llegada del reino de Dios para un judío. Esperaban un Mesías. Pero claro, ellos en su conocimiento no han creído en Jesús, pero la idea es esa, ¿no? Que los que creen en Jesús y creen que Jesús es el Mesías, y con él viene, él trae el reino de Dios a la tierra, es porque ya hay una creencia en eso, ¿no? El creer en Jesús, el tener la convicción de que Él es el Mesías esperado y que es para nosotros, para los cristianos, es el Mesías. Con la venida de Él, con la presencia de Él, con la llegada de Él en este mundo, ha llegado el reino de Dios a esta tierra. Más adelante, también en este encuentro Jesús con la samaritana, más adelante los mismos samaritanos lo proclaman a Jesús como el Salvador. Entonces hay un conocimiento de Jesús poco a poco. No es solo un judío, no es solo un profeta, no es solo el Mesías, sino es el Salvador del mundo. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción de que el Señor es el Mesías, Jesús es el Mesías, y Jesús es el Salvador del mundo, tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. Gracias. Bien, gracias, Rubén. A ver, otras manitos levantadas, se vea. Mary, adelante. Profesor, en Mateo 6 dice, en capítulo 6, versículo 33, por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se le darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Yo creo que
el reino de Dios está en la comunión, porque hay que preocuparnos todos los días en ser mejores y no preocuparnos en todo lo que nos rodea, sino preocuparnos por agradar más a Dios, estar más cerca a Él. Es mi opinión. Bien, gracias, Mary. Gracias. Acá tenemos a Cuchi. Sí, gracias. Escuchando las palabras de mis hermanos, también se me vino el reino de Dios, hablando ya, remontándonos al Génesis, era ya realmente un reino de Dios con los primeros padres, Adán y Eva, antes de cometer el pecado original y que era la tentación. Estuvieron privilegiados y gozando de todos los dones con que fueron dotados tanto Adán como Eva. Vino la caída y después vemos ya la alianza que hace Dios con nuestros primeros padres también, perdón, con mm, Abraham, Noé y todo lo que hemos visto, esas alianzas que siempre fueron rotas por, por parte de, bueno, de nosotros, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Y hasta que llega eh, lo más importante para cada uno de nosotros, y lo dice el mismo Jesús aquí mismo, acá, está subrayado en amarillo, y el reino de Dios está entre ustedes. El mismo Jesús lo dice, es Él. Está definitivamente en nuestros corazones, en nuestro ser. Él es el reino de Dios para aquel que lo acepte, para aquel que lo recibamos, para aquel que deseemos vivir según el mandato del amor, que eso es principalmente lo que rige, porque como bien se dice, se nos ha enseñado en clases anteriores, ama, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Quien ama no hace daño. Quien ama vela por la paz, vela por la justicia y, y todo se rige según el orden maravilloso del amor. Y lo ideal sería, hice la misión, como la que hasta ahora está vigente, no se termina, de conquistar esos corazones, seguir conquistando corazones a través de nuestro testimonio, nuestras obras, nuestras palabras para Dios. Y lo demás, por supuesto que no tendrá fin, no tiene fin. Nosotros dejaremos este mundo, pero el reino de Dios continúa por siempre y para siempre. Gracias. Gracias, Cuchi. Y gracias a todos los que han intervenido hasta ahora. Yo solo quisiera subrayar algo. En varias de las intervenciones han dicho como que están de acuerdo con las opiniones de los demás, pero yo no noto un acuerdo, porque tengo clarísima una posición, en particular cuando Augusto dijo, en pocas palabras, el reino de Dios es Jesús, y a partir de Jesús. Si eso es así, podemos hablar del reino de Dios desde la creación del mundo. Podemos hablar del reino de Dios antes de la creación. Creo que estamos confundiendo un poquito las cosas, no sé. A ver, damos la palabra que veo a Augusto, adelante. Sí, solo para subrayar una cuestión que dijo Graciano sobre a lo que se pudiera haber referido el Papa, ¿no? En cuestión que le hicieron la pregunta que antes de la creación del mundo, ¿qué
¿qué hacía Dios, no? Amar. Y es muy cierto, pero no se refería al reino de Dios, sino se refería a la relación intertrinitaria, ¿no? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo comunica ese amor, ¿no? Y es por ese amor tan grande que hay en Dios mismo que decide la creación, ¿no? Para que ese amor no solo sea en Dios, sino para toda su creación, ¿no? Desde ahí se desparrama el amor, ¿no? Entonces creo que a veces puede confundir eso. Otra cosa, es importante recalcar que la infalibilidad papal solo se da cuando se habla ex cátedra, ¿no? En una opinión, el papa es como cualquier ser humano, ¿no? Claro que obviamente muy docto, tiene muchos estudios, pero no es infalible, ¿no? O sea, no podemos decir porque el papa dijo eso, porque le hicieron una pregunta en un momento que de repente estaba distraído o está pensando otra cosa y dijo algo, entonces eso es infalible. No, hay que tener cuidado. Pero en este caso yo creo que el papa estuvo totalmente acertado porque se refería, yo creo, obviamente a la relación intertrinitaria. Claro, pero igual queda el tema del fondo es que no se ha manifestado una opinión, sino hasta dos. El reino de Dios está siempre, el reino de Dios está desde antes de la creación del mundo, el reino de Dios está desde la creación del mundo, o el reino de Dios está desde la venida de Jesús. Miren, entonces hay diferentes respuestas, pero yo sería muy ligero en decirles, ok, cuando han respondido diferente a lo mismo. Repito, algunos de ustedes, recuerden sus palabras, ahí queda la grabación, hablan de un reino de Dios siempre. Otros de un reino de Dios desde el Antiguo Testamento. Otros desde un reino de Dios, Jesús. Total, ¿cuál es cuál? Estamos. No estamos en una sola respuesta, hermanos. Elba, adelante. Yo creo, profesor, de que cuando se refiere que el reino de Dios está entre nosotros, se refiere a que el reino de Dios efectivamente está con nosotros siempre y cuando escuchamos la palabra de Dios, la asimilamos a nuestra vida y damos testimonio de nuestra vida glorificando a Dios a través de nuestros actos, ¿no? Siendo coherentes, manteniendo nuestra identidad cristiana y a través, manifestando, como digo, a través de nuestras obras. Ahí está el reino de Dios, ¿no? Porque el que cumple los mandamientos de Dios, pues ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y ahí viene, para mí, bueno, yo creo que ahí estaría el reino de Dios a que se refiere. Gracias. Ya ven, gracias, Elba. Entonces, hermanos, hay chamba. Y no la vamos a acabar ahorita, yo no quiero seguir en el punto de cargoso, pero les digo, dense cuenta, queda la grabación. Les pido, escúchense ustedes mismos y a ver si están claros en que hay una sola respuesta entre todos. Y no hay una sola, hay varias. Es que cuando el Señor Dios, que existe desde siempre, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eso hace el reino de Dios? Luego, Dios crea el mundo y crea al hombre en el mundo. Esa es la creación de Dios. Pero eso es el reino de Dios. Luego viene Jesús y dice él, instala el reino de Dios. Y esa es la respuesta, pero en fin. En esto, como en todo, yo no quiero darles una pastilla como que sea, esta es la verdad y se acabó. Para mí, el reino de Dios es Jesús, pero piénsenlo, y le digo, la tarea es grande y queda abierta. ¿Ok? La volveremos a tocar seguramente, porque como estamos estudiando con tanto detalle el Evangelio, va a haber chance de volverlo a ver. Vayamos entonces, hermanos, al capítulo 18, que es el que está programado para el día de hoy, y vemos en él 6 perícopas que reparten todo el texto. Dios no hará justicia a sus elegidos. Segundo, 2 hombres subieron
al templo a orar. Tercero, dejen que los niños vengan a mí. Cuarto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Quinto, el Hijo del Hombre será entregado a los paganos. Y sexto, Señor, que recupere mi vida. Miren, el capítulo 18, entonces, dividido en 6 unidades de lectura, en 6 perícopas. A ver, vayamos viéndolas una por una. Dios no hará justicia a sus elegidos. ¿Quién puede leer? Yo leo, Dios no hará justicia a sus elegidos. Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desmayarse, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Bien, gracias, Rubén. Gracias. A ver, hermanos, ¿algún comentario a esta perícopa? Vemos al juez que atiende a la viuda, pero como diríamos en términos criollos, por cansancio, ¿no? Para que no siga fastidiando. Y el Señor concluye, oye, si el juez hizo esto, ¿no hará Dios más que esto? ¿Qué les parece? ¿Qué nos enseña? ¿Qué mensaje nos trae? Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, puede haber injusticia entre los humanos, ¿no? Pero Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos le hará justicia, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos de Dios. Él es la justicia perfecta, ¿no? Pero la última pregunta sí nos compromete a todos, ¿no? ¿Encontrará fe sobre la tierra? O sea, como que para que ocurra la justicia de Dios se necesita fe en nosotros, ¿no? Por eso es que plantea la pregunta. Después de que dice, Dios va a hacer justicia, pero plantea la pregunta, ¿encontrará fe sobre la tierra? Entonces, la justicia de Dios como que no es gratis, ¿no? Nosotros tenemos que ganárnosla también, con fe, ¿verdad? Teniendo fe. Y por eso es que siempre en las ceremonias religiosas, etcétera, se pide a Dios que nos fortalezca la fe, porque sin fe no vamos a tener justicia de Dios, según yo entiendo así este pasaje, ¿no? Si no tenemos fe, Dios no va a ser justo con nosotros tampoco. De los hombres no podemos esperar justicia, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero Dios sí tiene la capacidad de hacer justicia siempre y cuando nosotros tengamos fe también. Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Miren, creo que nos hemos acercado, pero todavía falta darle, ¿no? ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Qué nos enseña el Señor? A esperar de su justicia, sí, pero algo más. Juliana, adelante. Juliana. Disculpa, no encontraba el micrófono. Creo que nos
pide que oremos siempre con insistencia, varias veces lo menciona. Y el Señor nos atenderá siempre. A lo que mi pregunta es, ¿cuál es el concepto de justicia que estamos buscando de Dios? O sea, justicia de que nos han hecho daño y que nos hagan justicia. ¿Qué clase de justicia es lo que queremos de Dios? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. A ver, hay dos partes entonces en la intervención de Juliana. Primero, bien puesto el tema, además de lo que se dijo, y es que el Señor nos enseña a pedirle con insistencia. Esta mujer, esta viuda, lo agarra por cansancio al juez. No es que le pida una vez y diga, ya, le pedí, y me voy a mi casa y espero. No. La mujer le pide y le pide y le pide. Y dice acá, y como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Como esta viuda me molesta, nos está enseñando entonces cómo pedirle con insistencia. Eso es un punto excelente que Juliana nos propone. Y lo otro es la pregunta que Juliana misma hace. ¿A qué justicia se refiere? A ver, ¿qué comentamos? Sí, Graciano. Miren, un ratito, Graciano, encantado que participes, pero deberían participar otros también. O sea, Graciano nos salva la noche. Si no participara Graciano, casi que estamos en silencio total. Creo que todos están cómodos con que Graciano intervenga cada rato su manito. Yo les digo, está bien, pero ¿y los demás? ¿Están o no están? ¿No? Es una pregunta que hago así sanamente. Adelante, Graciano. Ok, hermano Pablo, disculpa por favor que sea tan insistente, pero... No, tú le salvas la noche a todo el mundo, porque si no, es que habría un silencio que malograría la reunión. Entonces, le digo, no es lo más sano que una sola persona participe en todas. ¿No? Yo leo, yo comento, yo vuelvo a comentar. Entonces, damos el espacio porque eres el que levanta la mano, pero el resto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Están? ¿No están? El ratoncito le comió la lengua, ¿qué pasó? ¿No? Ok, me uno a tu comentario, ¿no? Pero yo hago el uso de la oportunidad que ustedes me dan, ¿no? Porque son temas que a mí me parecen muy importantes para todos. Pero cuando nosotros resaltamos que esta viuda, insistía, bueno, estamos resaltando la falta de justicia de este juez, ¿no? O sea, estamos resaltando una falla humana, ¿no? Que no tiene nada que hacer pues con la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios es infinita y es, digamos, integral, ¿no? No se refiere solo a un aspecto de nuestra vida, lo que hacemos o lo que pensamos, es completa la justicia de Dios, ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me cae bien comparar el comportamiento de este juez con el comportamiento de Dios, ¿no? Como está escrito acá en este pasaje, pero bueno, así está escrito y no somos nadie para hacer alguna crítica o alguna diferencia, ¿no? Pero yo insisto en que la fe de Dios no es, perdón, la justicia de Dios no es automática. Depende de nuestra fe y de nuestros actos para recibirla finalmente, ¿no? Gracias. Claro, estamos bien, estamos de acuerdo, pero entonces, ¿a qué se refiere? Es lo que Juliana preguntó y me pareció súper interesante. ¿A qué se refiere hacer justicia? Bueno, el pueblo. Adelante, Guillermo. El concepto clásico de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Si partimos de esa especie de principio, hacer justicia en un juez es darle la razón a quien la tiene, porque en una litigación hay dos opiniones que son distintas siempre.
Y el juez, la tarea del juez es decidir cuál de las dos opiniones está de acuerdo con la ley. Eso es hacer justicia, por lo tanto, es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Eso por un lado. Otro mensaje que me parece importante en esta perícopa es la confianza en Dios, porque después de poner el ejemplo del juez injusto, el Señor hace la pregunta, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Y se contesta, les aseguro que con un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Entonces, nosotros los creyentes debemos tener esa confianza absoluta en que obtendremos justicia en algún momento de nuestra vida sobre cada una de las cosas que reclamemos. Gracias. Gracias, Guillermo, pero igual sigue quedando la pregunta. ¿A qué justicia se refiere la perícopa? ¿Es la justicia terrena, la justicia para resolver un litigio entre dos o más personas? Creo que va un poco más allá. Y por ahí creo que va la pregunta de Juliana, que tenía ella la respuesta, pero quiso, intuyo, más bien hacernos dialogar sobre esto. Augusto, adelante. Claro, se refiere obviamente a la justicia divina, ¿no? Pero es importante aquí lo que está haciendo Pero ¿cuál es, es esa justicia divina? Perdóname, Augusto. ¿Cuál es esa justicia? es una justicia plena, ¿no? Que no es de acuerdo a nuestra visión de la justicia que tenemos en este mundo, sino es una justicia que ve lo mejor para nuestras almas, ¿no? No lo mejor que nos conviene en el momento determinado en el que estamos, sino en todo, digamos, que haga justicia para que nos acerquemos, lo que puede acercarnos más a Él dentro de su justicia, ¿no? Hoy día justo escuché del santo cura de Ars que le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Por qué en este mundo le dijeron, hay personas tan malas que les va tan bien, ¿no? Le dijeron que viven muy bien y a pesar de que son personas tan malas, le dijo, porque, porque ninguna persona deja de hacer algo bueno en su vida. Siempre, por más mala que sea, han hecho algo bueno en su vida. Y Dios es tan justo que les paga en esta vida su bondad, pero lamentablemente ganarán la condenación eterna, ¿no? O sea, les está pagando en esta vida esa bondad, ¿no? O sea, eso no sirve de nada, ¿no? Para ellos que pasen bien esta vida es un suspiro, ¿no? Lo que debemos buscar no es esta vida, justicia en esta vida, sino tener la vida eterna, ¿no? Eso es lo que verdaderamente debemos buscar, ¿no? Si la tenemos en esta vida, buena hora, pero no es nuestro objetivo final. Entonces, gracias, Augusto. Entonces, sin querer queriendo, respondido la inquietud que plantea nuestra hermana Juliana, y es que la justicia divina es nada más y nada menos que la salvación. Y les digo, a pregunta complicada, respuesta puntual. ¿A qué se refiere justicia? A la salvación. Y evitamos un montón de palabras y rollos y explicaciones, sobre todo de cara a alguien que nos consulta. Hermanos, para nuestra claridad y para claridad de aquel a quien pretendemos orientar. Hermanito, ¿a qué se refiere esta justicia? El Señor nos dice, no hará justicia a Dios a sus elegidos que claman día y noche. ¿Qué justicia va a hacer? La salvación. Y ese es el concepto. Miren, ahora aprovecho también, aunque está un poquito metido acá como de contrabando, en la última línea cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Ese concepto Hijo del Hombre. Ya van varias veces que aparece en el Evangelio. A Jesús le encanta definirse a él mismo
como hijo del hombre. Y esto lo hemos ya conversado antes. No sé si lo recuerdan. Hemos visto el origen del concepto, dónde aparece primero y a qué se refiere y por qué lo usa tanto Jesús. No sé si alguien pudiera ser tan amable de recordarlo para todos. No pretendo hacer una discusión, sino puntualmente para que todos recordemos lo que ya comentamos hace un tiempo. El término hijo del hombre, ¿de dónde viene? ¿Por qué Jesús lo usa tanto? ¿Cuál es su alcance? Manuel Pablo, Guillermo, adelante. me parece que el concepto del Hijo del Hombre se ve primero en los profetas, no recuerdo en cuál puntualmente, ¿no? Cuando hace alusión a una visión que también se repite mucho después en el Apocalipsis, ¿no? Una visión celestial donde hay una persona que tiene la apariencia de hijo de hombre. Ese es Daniel. Exactamente. Entonces, lo que él quiere decir es que ese personaje de la visión es un hombre, porque ese tiene la apariencia de un hijo de hombre, ¿no? Entonces, creo que Jesús toma el concepto de hijo del hombre para referirse a sí mismo por el hecho de que él es engendrado por la fuerza del Espíritu Santo y nace de una mujer como nacemos todos los seres humanos. Me parece que eso es lo que querría decir el Señor Jesús cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ya, bien, Guillermo, muchas gracias. Es bien preciso lo que dice Guillermo, ¿no? Aparece en el profeta Daniel. Ya el término existía desde Ezequiel. Desde Ezequiel está, pero Ezequiel lo usa para él mismo, ¿no? Como que el ángel le dice, eres hijo de hombre, como dándole, mira, no te creas mucho, tú eres un hijo de hombre, eres de la especie humana, y no por ser profeta te creas nada más. Bueno, Daniel hace lo que usa el término como Guillermo ha comentado, y luego Jesús se apropia del concepto. ¿Y con qué intención claramente? Miren, se los comento rapidito. Jesús es llamado Hijo de Dios. Y él como que pone en la balanza, como contrapeso, Hijo de hombre. Miren qué lindo. Y decimos en pocas palabras también, decimos nosotros en nuestra fe, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, Hijo de Dios e Hijo de hombre. A él lo llaman Hijo de Dios, él se autoproclama Hijo de hombre. Miren ese detalle, ¿no? Esa sensibilidad en el concepto. Entonces lo dejo ahí, piénsenlo, madúrenlo, porque les digo, va a seguir saliendo, va a seguir saliendo. Son temas recurrentes en nuestro evangelio. A ver, avanzamos. 2 hombres subieron del templo a orar. Perdón, subieron al templo. El título lo he escrito mal. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Quién puede leer? Yo, Manuel. Gracias, 2 señor. hombres subieron al templo a orar, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros,
ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Gracias, ella sé. Mira, acá nos compara el Señor a 2 hombres y la manera en que 2 hombres oran. Y nos dice, uno era fariseo, el otro publicano. Y la conclusión es clarísima. ¿Qué pueden comentar, hermanos? Todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Tiene tanto que ver con eso que nos enseña, por otro lado, el Evangelio cuando dice los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. O quizá mejor dicho, debiéramos leerlo así, muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. No todos, pero muchos sí lo serán. Está en esa línea, ¿no? Uno, cómo ora uno y cómo ora el otro. ¿Qué nos enseña uno y el otro? Rubén, adelante. Sí, aquí, bueno, la soberbia del publicano que se cree con el favor de Dios, ¿no? Y se compara y con ese, lo mira con desprecio, ¿no? Al publicano. Esa comparación es la que, pues sí, es una característica de una persona soberbia, ¿no? Que se cree que es justo ante Dios y no es humilde, ¿no? Estas palabras me recuerdan cuando el Papa Francisco dice, pues, cada día ustedes deben acercarse al Señor, pidiéndole al Señor, sabiendo que uno es pecador, ¿no? Dios mío, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad. Es una palabra bien bonita porque te hace ser humilde y te hace cercano al Señor. Ten piedad de mí, que soy un pecador. El publicano, pues, se siente pecador, ¿no? Se siente pecador, se siente pequeño ante la, ante la atención de Dios, ¿no? O sea, nos enseña cómo orar, cómo acercarnos a Dios, no con soberbia, no comparándonos con otras personas. El ser humano tiende a compararse con otras personas. No es cuestión de compararse con otras personas, que es algo muy humano, sino hay que acercarse a Dios sin compararse a nadie, sabiéndose pecador y sabiéndose que el Señor, con su gran misericordia, nos va a perdonar. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, muy claro el comentario. ¿Augusto? Justo la oración que acaba de decirle Rubén, ¿no? Es una oración muy ortodoxa, ¿no? De la iglesia ortodoxa, ¿no? Que es: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿No? Esa es la oración de Jesús, se llama. Es tan importante, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es creernos que ya somos justos, que ya somos salvos, que ya somos buenas personas, como a veces decimos, sí, no, yo soy buena persona, ¿no? Lo importante es ser buena persona y con eso ya estamos, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, Dios, el estándar de Dios es muy alto. Ante Dios dice que no hay ninguno que es bueno, ¿no? Dios, su estándar es más alto que nosotros. Necesitamos de Dios para alcanzar la salvación. No es que por nosotros mismos, que ya si hacemos las cosas ahí más o menos, no, debemos poner nuestra fe en Él y hacer, y por medio de nuestras obras, trabajar
para eso, ¿no? No nos podemos quedar ahí mediocremente en lo poquito que somos, tenemos que trabajar en nuestro proceso de conversión, que siempre es un proceso. Bien, bien a gusto. Entonces no es porque vayamos a misa, no es porque el hecho de ser bautizado y ser católico, que digo ya estoy justificado. No es suficiente, ¿no? Hay que vivir la fe. Totalmente de acuerdo. Y lo otro que se ha señalado muy claramente, nos enseñan a orar. El que ora bien y el que ora mal. La actitud con la que te acercas, de soberbia o de humildad, reconociéndote pecador. El mensaje es muy claro, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar. Si no, avanzamos. Dejen que los niños vengan a mí. Esa perícopa que está también tanto en el Evangelio según Marcos como en el Evangelio según Mateo. Ya la hemos comentado antes. Será una ocasión más de verlo. ¿Quién puede leerlo? Yo. Gracias, Karim. Dejen que los niños vengan a mí. También le presentaban a los niños pequeños para que los tocaran. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Gracias, Karim. Miren, hermanos, esto último que ha leído Karim, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto lo hemos conversado bastante. ¿Recuerdan todos? ¿Qué tiene el niño de particular y de rescatable aquí? Su inocencia. Y eso tiene tanto que ver con la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado el que tenga el espíritu de un niño, la inocencia de un niño. Acá Jesús se está haciendo tan enfático. Si no somos como niños, en nuestra esencia, en nuestra inocencia, en nuestra limpieza del pecado original. ¿Y en qué sentido el pecado original, hermanos? El pecado original es aquel que cometen nuestros padres Adán y Eva cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a partir de que comen de ese árbol, distinguen el bien del mal, pierden la inocencia. Y Jesús nos dice: el que no recupere su inocencia, el que no sea como un niño, no recibirá el reino de Dios. No entrará en él. Miren, clarito. Pero a ver, les doy la palabra, por favor, para que tengan oportunidad de compartir también sus ideas. Sí, Karim. no solamente la inocencia me parece que se rescata a los niños aquí, sino también la obediencia, ¿no? Los niños suelen ser obedientes hasta que son adolescentes y comienzan a rebelarse un poco, ¿no? Pero en líneas generales son obedientes, dependientes, ¿no? De una autoridad. Entonces, en ese sentido, si al inicio perdemos la gracia por la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no? La recuperamos recuperando la obediencia, ¿no? Esa confianza y esa fe plena, ¿no? Y en ese sentido, los niños pueden tener eso, ¿no? Son confiados, ¿no? Sobre todo hablando de los niños pequeños, me refiero, ¿no?
confían mucho en sus padres y en sus profesores, ¿no? Lo que dicen ellos es ley, ¿no? Y te admiran y te imitan y todo eso, ¿no? En ese sentido, agregaría lo de la obediencia también, ¿no? Gracias, Karim. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me preocupa bastante, ¿no? Cómo en el mundo actual comportarse como un niño, tener el comportamiento, la inocencia de un niño. A mí me da la impresión que conforme avanza el tiempo es más difícil para los humanos tener ese comportamiento, ¿no? de un niño, ¿no? Y entonces, pero claro, es más difícil, pero no es imposible, ¿no? Y entonces ahí surge la necesidad de la ayuda de Dios, ¿no? Nosotros por nuestros propios medios, yo la verdad lo veo difícil, ¿no? De todas maneras tenemos que mirar a Dios y pedirle siempre que nos ayude en ese esfuerzo de ganarnos el reino de Dios siendo como niños, comportándonos como niños, ¿no? Y entonces veo a muchas personas actualmente que así completamente sueltos de huesos te dicen yo soy ateo. Entonces dentro de mí yo pienso, bueno, qué tristeza, ¿no? Porque él mismo rechaza la ayuda de Dios para salvarse, ¿no? Porque definitivamente si no tienes la ayuda de Dios, yo creo que no vamos a poder comportarnos como niños, ¿no? O sea, somos tan pecadores y el mundo actual nos empuja tanto al pecado que si no tenemos a Dios de nuestro lado, si no le pedimos, si no seguimos sus enseñanzas, va a estar difícil salvarnos, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Eni, ¿quieres participar? ¿No? ¿Alguien más, por favor? El tema lo hemos hablado bastante, ¿no? Ser como niños. Lo hemos hablado con ocasión del estudio del Evangelio según Marcos y según Mateo. Juliana, adelante. Yo rescato de este juicio del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, esa tendencia que tenemos a hacer juicios. Esto es bueno, esto es malo, que en los niños en su pureza muchas veces y en su inocencia no emiten esos juicios los van aprendiendo de los mayores. Y no es que esté bien o que esté mal, pero a veces el juicio hacia otro produce la separación y el rechazo, el prejuicio y todas aquellas cosas que nos separan a los seres humanos, la ignorancia, el miedo. Esos juicios generan todo aquello que no nos hermana, que nos separa. Y en los niños a veces todavía no existe ese criterio de que tú eres malo y entonces te rechazo, ¿no? Sino que todo procede y no hay separación, no sé, tal vez me equivoco. Sí, claro. Estoy de acuerdo, Juliana, muchas gracias. Porque lo que tiene el niño cuando hablamos de inocencia es ausencia de malicia. Yo les quería recomendar, les digo, este tema también da para muchísimo. No lo vamos a pretender agotar en un ratito. Son temas que se abren y quedan abiertos. Ustedes, si tienen un cuaderno de pendientes, ahí debe estar esto también. Esto de que los niños, el que no sea como un niño, no recibirá el reino de Dios, es un tema central. Pero yo les recomiendo, como lo hice la vez pasada, que si quieren ver encarnado este principio, estudien, lean de la vida de San Francisco de Asís. No se me ocurre un mejor ejemplo que el propio Francisco, que encarna la inocencia, cómo recupera la inocencia perdida.
cómo se recupera del pecado original. Es un maravilloso ejemplo. A ver, avanzamos un poquito. Esas son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? Vende todo lo que tienes y sígueme. Esta perícopa también es en Marcos y en Mateo. Yo lo leo, Yo Manuel lo leo, Pablo. Manuel Pablo. Gracias, adelante, Guillermo. Un hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció porque era muy rico. Viéndolo así, Jesús dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que escuchaban dijeron, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Gracias, Guillermo. ¿Qué tal, hermanos? Fuerte, ¿no? El hombre importante, como dice el perico, se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y el muchacho, no, uno dice el muchacho, pero realmente es un hombre, no sabemos qué tan joven o menos joven es. El hombre era muy rico y no puede hacer lo que Jesús le pide. Y acá hay algo bien interesante que no sé si reparamos. ¿Qué le dice Jesús? Haz lo que te falta. Vende todo y sígueme. Vende todo lo que tienes. ¿Se dan cuenta de el detalle? Jesús es judío. Jesús ha sido formado en la religión judía. Pero ¿qué cosa hubiera dicho un judío? ¿Qué cosa hubiera dicho un maestro judío? Da el diezmo. ¿Estamos? No sé si caen en la cuenta. La ley judía te va a obligar a dar el diezmo. Y con eso estás actuando de acuerdo a la ley. Pero acá Jesús no te dice, entrega el diezmo y sígueme. Le dice, vende todo lo que tienes. A ver, en otras palabras, hermanos, Jesús no les dice, entrega el 10%. Le dice, entrega el 100%. Señor, ¿cuál debe ser mi contribución a la iglesia? ¿El 10%? No, el 100%. Todo. Y eso, para una persona apegada a sus riquezas, es muy difícil de cumplir. Y aquí entendemos con más detalle
ese concepto que vimos la vez pasada del conflicto entre Dios y la riqueza. No puede seguir a dos amos, no puede seguir a Dios y al dinero. Acá lo pone Jesús en el extremo. El hombre es muy rico y para seguirlo dejando todo no puede hacerlo. Se queda triste, pero no lo hace. Entonces, el concepto central para mí está en que la ley judía te dice entrega el diezmo. Jesús te dice entrega todo. Hay una tremenda diferencia entre el 10% y el 100%. A ver, damos la palabra. Rubén, adelante. Sí, lo que tú dices, Manuel Pablo, claro, es el seguimiento a Jesús debe ser radical, ¿no? Y ahí muestra en esta perícopa esa radicalidad del seguimiento, ¿no? Algunos, la mayoría de sus discípulos, de sus seguidores, se alejan de él por eso, por la dureza del seguimiento, por esta radicalidad de seguir a Jesús. Yo lo tenía más claro en otro evangelio, quizás sea el de Mateo, donde es el joven rico, ¿no? Que es, claro, el mismo encuentro cuando se encuentra con Jesús. Y lo que me llama la atención es que los encuentros con Jesús siempre, o casi siempre, pues se llega a una alegría, ¿no? La persona llega a convertirla y los encuentros dan fruto bueno. Pero este es uno de los pocos pasajes donde la persona que se encuentra con Jesús, el joven rico, el hombre rico, se va triste. Se va triste, dice, ¿no? En el otro evangelio, porque era muy rico. Y Jesús le pide eso, que deje todo, que lo venda a los pobres y que lo siga. Y él no puede hacer eso. Él está tan apegado a sus riquezas que no lo puede hacer y se va triste. Pocas veces el encuentro con el Señor nos deja el corazón triste. Gracias. Gracias, Rubén. Manuel Pablo, un ejemplo es uno de los que Jesús encuentra y le dice, saqueo, baja porque hoy me hospedo en tu casa. Ese va a Y venir él más adelante, sí. Eso viene el próximo martes. ya. Porque es un ejemplo de que se convierte, y bueno, yo creo que lo tocó el Espíritu Santo y reparte Sí, pero lo todos vamos a sus ver. bienes. El próximo martes sí, viene de todas maneras, porque está en Lucas 19. Sí. Acá, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Otra vez vemos aquí que Jesús nos pone la valla bien alta, ¿no? ¿Quién hace actualmente esto de vender todo y repartirlo entre los pobres y seguir a Cristo? Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes no tienen propiedad alguna, ¿no? Ellos pertenecen a la iglesia y incluso el día que mueren hasta sus zapatos los hereda la iglesia, ¿no? Particularmente los sacerdotes franciscanos que hacen votos de pobreza, ¿no? Ellos están prohibidos de tener riqueza material, ¿no? Están obligados a vivir de manera frugal, de manera muy, muy simple, ¿no? Pero de todas maneras, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿No será que cuando Jesús dice, vende todo, no le estará diciendo en otras palabras que el dinero no sea tu Dios, que el dinero no reemplace a Dios? Tú puedes tener dinero, pero Dios debe estar siempre adelante. Es una pregunta que yo me hago y que les consulto también a ustedes, ¿no? Porque en realidad
va a ser difícil que actualmente alguien haga esto así literalmente, ¿no? Tal vez tenga alguna otra interpretación como la que digo, ¿no? De que el dinero puede uno tenerlo, pero jamás va a ser tu Dios. Lo puedes usar, es una simple herramienta, no es un fin, ¿no? El fin supremo de todo es Dios. No sé si Manuel Pablo me puede dar alguna idea sobre esta osada interpretación que yo quiero hacer. Sí, Gracián. Seguramente más de un hermano va a comentar en el sentido que consultas. Ahora, lo que sí definitivamente, y lo aprovecho a comentar, es que ninguna lectura literal del Evangelio, ninguna lectura literal de la Biblia tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es interpretar. Pero a ver, adelante, si alguien quiere ayudarnos en la consulta, en la duda de Graciano. ¿Augusto? Sí, yo creo que lo que acabo de decir de Graciano tiene mucho sentido, ¿no? En el sentido de que no puedes estar apegado al dinero, ¿no? En este caso, Jesús le exige eso, ¿no? Pero porque también Jesús tuvo seguidores que eran ricos, José de Arimatea, Zaqueo, ¿no? Ellos tenían mucho dinero, sin embargo, seguían a Jesús, ¿no? Eh, Esto lo explica mucho, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Que el ojo de la aguja era esas puertitas pequeñas que había dentro de la puerta de la ciudad, que era muy grande, había una puertita pequeña Sí, claro. que se le llamaba el ojo de la aguja, ¿no? Para que un camello ingrese por ahí, tiene que descargar lo que tiene ahí en la espalda y agacharse un poco y entra. Es difícil, pero lo puede hacer si ese peso, esa carga que se ha puesto ahí en la espalda la saca, ¿no? Entonces, eso no podemos estarla pegados y tener toda esa carga que nos pone el mundo y poner a Dios en segundo plano, ¿no? Tenemos que, Dios es nuestro, Jesús y sus enseñanzas debe ser lo que manda, ¿no? Y todo lo demás está a su servicio, ¿no? Y la caridad es algo muy importante, o sea, no podemos que, si tenemos dinero, tenemos que compartirlo un poco, ¿no? Quizás no, obviamente, no vamos a pretender darlo todo. Algunas personas sí tienen ese llamado, ¿no? Pero no todos tienen ese llamado a darlo todo y vivir como franciscanos, ¿no? Pero dentro de lo que se puede, sí, pero lo principal es no poner al dinero, o sea, o no solo el dinero, cualquier otra cosa. En este caso, él tenía el dinero como su prioridad, pero de repente otro le hubiera dicho, no, deja este vicio o deja tal cosa, ¿no? Nada puede estar sobre Dios, a eso creo que se refiere. Claro, de acuerdo. Y esa es la respuesta, ¿no? Ahora, igual les dejo la inquietud. Miren lo que pide la fe judía y lo que pide Jesús. La fe judía le pide a sus fieles el 10%. Jesús le pide el 100%. Insisto en esto porque es fundamental. Es una diferencia entre Jesús y los fariseos. Pero ¿a quién se parece más Jesús en este punto particular? En la época del propio Jesús, a los esenios. Y se los dejo como inquietud también, hermanos. ¿No? El diezmo es el 10% de lo que recibes, de lo que ganas. Eso lo entregas a la iglesia y entonces cumples con la ley. Jesús te dice 100%. Y entonces, en esto está Jesús de acuerdo con lo que era el principio de los esenios. Y, en fin, investiguenlo, lo podemos ver en otro momento. Una cosa, Augusto comentó, el ojo de la aguja, efectivamente, también chequéenlo en internet, se refiere a una puerta muy pequeñita. Chequéenlo, es bien interesante. No es como uno podría creer, es el ojo de la aguja con la que tú coses los botones, ¿no? No es eso. Bueno, y leemos para terminar la jornada. El Hijo del Hombre será entregado a los paganos. Es cortito, ¿quién puede leer? Yo puedo leer, profesor. Gracias, Mary.
El Hijo del Hombre será entregado a los paganos. Después Jesús llevó aparte a los 12 y les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado a los paganos. Se burlarán de él, insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero el tercer día resucitará. Ellos no comprendieron nada de todo esto. Les resultaba oscuro y no captaban el sentido de estas palabras. Gracias, Mary. Miren, Jesús está anunciando su propia pasión. Y como terminó de leer nuestra hermana, obviamente quien lo escucha no entiende. Esto les resultaba oscuro. No captaban el sentido de estas palabras. Dificilísimo, por no decir imposible, de entender esto siendo alguien que está cerca de Jesús, en la vida de Jesús. Pero es un anuncio de su pasión. Hermanos, aquí quedamos. Son más de las 9:30. Aquí quedamos. Voy a marcar la que sigue para comenzar aquí el próximo martes. ¿Ok? Si alguien tuviera, por favor, algún comentario final de la jornada de hoy, algo que les haya impresionado favorablemente o especialmente. Yo les recuerdo, hemos visto algunos temitas. Uno, el tema del reino de Dios. Y segundo, el tema que nos ha tomado al final un buen rato y del que hemos estado dando vueltas, ¿no? Este que ha tenido que ver con el actuar como niños, como el ser como niños en la esencia. Y luego el tema que ha aparecido nuevamente aquí, esta dicotomía entre Dios y el dinero, ¿no? Esta aparente contradicción que la hemos tratado bien, pero creo que vale la pena mucho que la reflexionemos. Pablo, Sí, Guillermo. Eso es lo que nos ha impresionado, te digo. Dos cosas, ¿no? La última perícopa. Eso de Dios y el dinero, ¿no? No se puede servir a dos señores. Este ejemplo de la perícopa nos hace ver claramente del hombre cuyo señor es el dinero, cuyo Dios es el dinero. Dios lo invita a seguirlo a él y él no puede porque no se puede servir a dos señores. En segundo lugar, la pregunta que le hace al comienzo este hombre, ¿no? Le dice, Señor bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y lo primero que le contesta el Señor Jesús, ¿por qué me dices bueno? Y luego él mismo se contesta, bueno, solamente es Dios o solo es Dios. Esto para aplicar correctamente el término de bueno. Nosotros podemos ser bondadosos porque practicamos la virtud de la bondad, pero bueno, como el mismo Señor Jesús lo dice, solo es Dios. Quisiera remarcar esto porque siempre que hay oportunidad de encontrarlo, me llama la atención y creo que vale la pena. Justo había, Guillermo, sobre esto, una consulta de una hermana en el chat también. Viene muy oportuno. Bien, hermanos, entonces